Buenos días, tardes, noches, soy Juan González Centeno y este es mi video sobre las 6 prácticas. Iniciamos con la práctica 1 sobre la incertidumbre y comenzaremos mencionando el contexto científico de esta, el cual nos dice que en la ciencia experimental la precisión y la exactitud son partes fundamentales para garantizar resultados confiables en la medición. Nuestro objetivo en esta práctica es determinar la precisión y exactitud de las mediciones y hacer uso del concepto de la incertidumbre para evaluar la fiabilidad de los resultados obtenidos. Ahora, los cálculos que usaremos serán hechos una vez que tengamos nuestras medidas recolectadas mediante el uso de fórmulas para descubrir su incertidumbre. Para esto realizaremos el proceso de medición varias veces y de este sacaremos su promedio. Generalmente he sacado 3 veces. Para esto debemos saber que la incertidumbre combinada, la cual va a ser vista en la fórmula de las figuras, próximamente podemos ver los resultados registrados después de las mediciones y viendo sus promedios en largo y diámetro, teniendo su desviación estándar y la incertidumbre que estas llegan a tener. Esto medido con una regla en las siguientes imágenes. Podemos ver los mismos datos recabados, pero ahora con un flexómetro y con un vernier. Ahora, las tablas siguientes nos muestran los mismos datos, pero del cuello del tornillo, medido igualmente con los 3 instrumentos anteriormente mencionados. Próximamente vemos las mismas tablas y datos recabados, pero ahora es con la cabeza del tornillo, donde ahora es medido el largo, su ancho y el extremo de la cabeza, o diagonal también mejor conocido, en los cuales podemos ver una variación notable entre los 3 instrumentos de medida. Repetimos este mismo proceso de medición con una varilla, y para concluir con esta práctica podemos mencionar que se evidencia de forma notoria cómo es necesario usar correctamente los métodos de medición para garantizar que las medidas son certeras y válidas, concluyendo que esta práctica nos demostró que es necesaria una adecuada comprensión y manejo de los instrumentos para una fiabilidad en futuras investigaciones. Bueno, seguimos con la práctica 2, que es principio de Arquímedes. El objetivo de esta práctica fue determinar la fuerza con la que un objeto empuja un fluido, principalmente agua, para verificar lo que es el principio de Arquímedes. Nuestro fundamento teórico se basa en que se creó en la antigua Grecia y establece que la fuerza que un objeto emplea en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por dicho objeto. En palabras más sencillas, esto nos viene diciendo que dependiendo de la cantidad de fluido que un objeto desplace al sumergirse en agua, esto puede determinar su masa con ese dato. Bueno, necesitas otro dato más de los vasos, pues, pero se entiende el punto. Y el contexto histórico de este principio es bastante similar. Se remonta a que es una ley fundamental en la física, la cual nos dice que el cuerpo, al mover los fluidos, porque en este caso pueden ser líquido o gas, ya que el gas también es un fluido, nos da su comportamiento. Durante el desarrollo de la práctica, ser líquidos, no, perdón, durante el desarrollo de la práctica, primero se preparó todo el material, verificando que todo estuviera correcto. Después se llenaron ambos recipientes de agua, que en este caso fueron 2 vasos, uno más grande que el otro, hasta el borde, hasta el tope, sin que se desborde, para posteriormente pesarlos en una báscula. Y para después de esto, a un tornillo que usamos en la práctica pasada, lo enrollábamos con un hilo dental o muy fino, para verificar cuánto es que al sumergirse en agua, cuánto desplace de fluido hacia este objeto. Después de eso, se colocó el recipiente pequeño en el grande. Bueno, primero hicimos este mismo proceso en el recipiente chico y en el grande. Lo hicimos 2 veces. Bueno, 3 veces, por la incertidumbre. Y después de eso, después se colocó el recipiente pequeño en el grande y se midió la masa del agua desplazada. De esta forma se es capaz de usar una fórmula sencilla, la cual solo es restarle la masa del recipiente del agua, la propia masa del recipiente. O sea, es la masa del agua con el recipiente menos la masa del recipiente solamente. Para después medir el volumen del objeto, que es dividiendo la masa del agua entre la densidad del agua. Lo cual es algo sencillo. Este proceso se repite 3 veces para determinar la incertidumbre. Y finalmente, para mi conclusión, mejor dicho, puedo decir que aplicamos este principio observando cómo variaba el nivel del agua con los objetos, siendo de esta forma que podemos determinar el volumen de un objeto para lograr que flote y se desplace de forma óptima por el agua. Bueno, sigue la práctica 3, que en esta se construyó un manómetro, el cual es un objeto que debía ser construido y calibrado para que fuera a funcionar. Su fundamento nos dice que el manómetro no es un dispositivo el cual es muy esencial en ingeniería y ciencias, ya que es necesario para la medición de presiones con ayuda de un líquido, que en este caso normalmente va a ser agua o mercurio. El funcionamiento es muy sencillo. El líquido debe mantenerse en equilibrio y que no exista una presión antes de medirse. También debe estar bien balanceado de forma que esté en perfecto vertical, no que esté en diagonal o cosas así. Debe de existir un mismo equilibrio en las alturas de ambos lados del tubo en U, que en este caso sería nuestro manómetro ya. Y para medir la presión, necesitamos varias variables, como la densidad del líquido que estamos usando, ya sea agua o mercurio, la gravedad del planeta, por si nos piden un cálculo de otro planeta tal vez, y la diferencia de altura que se genera entre cuando se aplica presión. Pues los materiales usados pueden variar mucho, pero para esta vez se hizo muy sencillo, ya que se ocupó una base recta, que fue MDF principalmente. Disculpe. Se ocupó el MDF, el tubo en U, que era transparente, y algo que pueda sujetar el tubo, en este caso fueron cinchos, y aparte algo que pueda sellar de una forma bastante óptima uno de los lados del manómetro. El montaje solo fue colocar la tabla de MDF en vertical, realizar unos cuantos agujeros en los cuales se podían insertar cinchos, a medida con el tubo, claro está. Se coloca el tubo, aseguramos el tubo con los cinchos, y una vez que ya esté fijado, agregamos agua hasta que esté a la altura que queremos, bien, ¿cómo se llama? Bien caliente, a la misma altura de ambos lados pues, del tubo. Después sellamos uno de los lados y en la otra extremo de la manguera colocamos una jeringa. Y con esto podemos empezar a la práctica, en la cual podemos empezar a meter presión. Y las medidas que se usaron fueron 3, 5 y 6 en la jeringa. En los 3 casos se realizaron 3 mediciones por cada valor. En cada una de ellas se realizaron las anotaciones en centímetros, en los cuales su incertidumbre era una mínima variación. Después se volvió a realizar esto mismo, pero intercambiando el agua por aceite, igual a la misma altura que el agua. Y se volvió a realizar todo esto. Y después de esto se empezó a calcular la presión, teniendo por separado, claro, las densidades del agua y el aceite, cada uno con su respectiva incertidumbre ya hecho realizada para tener el resultado más exacto. Bueno, en las siguientes tablas podemos ver los datos, donde podemos ver que la variación fue muy poca. En la del aceite podemos ver lo mismo, una varianza pequeña, dándonos cuenta que pudimos calcular la presión correcta con todas las mediciones. Y en conclusión, puedo decir que la práctica comprobamos que la calibración en la altura es lo más importante, ya que una pequeña variación de esta podría arruinar los datos totalmente.
Y después de esto, el experimento, bueno, no, la presión medida en la jeringa fue comprobada en un manómetro real y los resultados eran muy aproximados, variaban un aspecto mínimo. Entonces podemos decir que el manómetro casero estaba bien hecho. Bueno, para la práctica 4 se desarrolló un tubo Venturi, el cual se había usado en la práctica anterior, se había usado en conjunto con la práctica anterior, en parte para construir, en parte para desarrollar completamente el ejercicio. El objetivo de esta práctica era desarrollar un modelo simple de tubo Venturi, el cual sirve para medir la velocidad de flujo y su presión al pasar. Nuestro fundamento se resume en que la ecuación de Bernoulli es una forma matemática de explicar cómo este principio tiene en cuenta, mejor dicho, tiene en cuenta cómo cambia la energía potencial del fluido debido a la gravedad, cómo pasan tuberías en vuelos y en barcos en el mar. Y bueno, el contexto histórico que tenemos del tubo Venturi es que es un dispositivo para medir el flujo de un fluido en movimiento, el cual nos dice que cuando baja la presión, cuando baja la presión, la velocidad aumenta y viceversa, o sea que cuando sube la presión, la velocidad baja. Bueno, pasamos al proceso del experimento. En el proceso del experimento conectamos la manguera de conexión a la de la entrada, la manguera donde introducimos el agua. Disculpen, por favor. Bueno, después de eso se abrió la llave de agua y se empezó a tomar el tiempo en el que se llenaba la primera parte del tubo Venturi. Y una vez que pasaba a la parte de salida, mejor dicho, tomábamos una vuelta al cronómetro y considerábamos la primera vuelta como llenado de la primera botella. Y después, al terminar de llenarse las otras botellas, se tomaba otra vuelta, la cual en este caso sería el tiempo de llenado total. Bueno, y después de eso, después de eso, nos tomamos. En las siguientes imágenes podemos ver cómo se está llenando esto, con el proceso que hubo en el experimento, ¿no? Y también podemos observar los siguientes. Después, cuando se encuentran llenas las botellas, se cierra el flujo de agua para observar la diferencia de altura y se toman las medidas con ayuda de una regla. Esto se repite nuevamente para corroborar una posible incertidumbre. Una vez recolectadas las medidas, se abre la manguera de salida para su vaciado y se toma el tiempo en que tarda en salir el agua. Esto para calcular la presión más adelante. Bueno, no la presión exactamente, pero. Después se procede a medir el diámetro de la botella en el cuerpo y en la garganta, al igual que en la jeringa que estamos usando ya en este caso. Y para los cálculos debemos determinar la diferencia de presión, la velocidad de flujo, el caudal y el número de Reynolds, como se muestra en el resultado. Bueno, se usa la ecuación de velocidad de flujo en diferentes secciones. En las siguientes imágenes podemos ver la teoría de las formas, esos respectivos cálculos que hicimos, que se hicieron, mejor dicho, para llegar al resultado final que se ve ahí, determinando así nuestro flujo. Usando la presión del agua, los diámetros y las alturas de las botellas, asimismo la gravedad del planeta, como siempre. Después de esta parte la parte básica, determinamos las presiones, como se puede observar en la imagen. Después de calcular estas presiones, podemos determinar el caudal del flujo, por lo cual utilizamos las fórmulas que se ven en la imagen, en la cual calculamos el flujo y posteriormente calculamos la V2, ya teniendo la V1, con los datos obtenidos anteriormente en las imágenes que han pasado. Ahora esto se hace en Q2, ya que tenemos el Q1, la cual nos arroja el resultado que se nos está mostrando en la imagen. Después calculamos el número de Reynolds. Para esto usamos los datos obtenidos anteriormente y que son vistos en la imagen. Por lo tanto, al finalizar estos cálculos, podemos determinar que el flujo de la entrada RE1 es un flujo de transición, mientras que el flujo de la salida RE2, o 1 y 2, vamos a decirles, es un flujo turbulento. Próximamente analizamos y graficamos cómo las velocidades y las presiones varían dependiendo del flujo y determinamos que a menor presión la velocidad aumenta y viceversa. Realmente debemos tener en mente los errores de medición por parte del instrumento o también del propio error humano. Con los cálculos que hemos realizado, con los cálculos realizados se pudo comparar la velocidad del flujo, observando que la de entrada fue menor a la de la garganta. Teniendo en cuenta esto, se confirma que la velocidad de la garganta es mayor que la de la entrada. Y con la variación de diámetro, con la variación de diámetro en la presión, podemos decir que la presión debería disminuir a medida que la velocidad aumenta en la garganta, la cual es confirmada en las presiones obtenidas, ya que la P1 es menor a la P2. Esto corrobora que la disminución de presión es consistente con el aumento de velocidad. Bueno, y en conclusión, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la práctica nos permitió aplicar y comprender el principio de Bernoulli, claramente, mostrando que la velocidad y la presión tienen una relación entre más estrecha la sección, la velocidad aumenta y la presión disminuirá, confirmando con esto que el efecto Venturi es verdadero. Bueno, para la práctica 5 se realizó sobre tiro parabólico, en la cual tenemos como objetivo analizar el tiro parabólico, o claramente, utilizando pelotas, en este caso dos, para calcular su velocidad inicial y su altura máxima. Bueno, ese es el objetivo. El fundamento se resume en que el tiro parabólico es un fenómeno físico que estudia el ámbito de la cinemática y la dinámica. Esto nos estamos refiriendo a esto, a que el movimiento del objeto que es lanzado en el aire y sigue una trayectoria en forma de una parábola principalmente, debido a la influencia de la gravedad y la resistencia del aire, aunque muchas veces esta es despreciada por comodidad más que nada. Y bueno, para hacer esto necesitamos el valor de la masa del objeto que estamos lanzando, tener un poco de práctica en el lanzamiento y tener un tiro certero, mejor dicho, una trayectoria certera a dónde tiene que llegar. Y bueno, claramente realizar estos tiros un par de veces más para poder determinar su incertidumbre y llegar a un resultado óptimo. Y bueno, más aparte de todo esto, el tiempo de vuelo, por decirlo así, el tiempo que pasa en el aire la pelota debe ser cronometrado totalmente. Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos ver los tiros más certeros y algunos de los tiros extra que se hicieron para obtener la incertidumbre de los tiros y su valor más aproximado verdadero, por decirlo así. Según esta tabla siguiente, podemos observar nuestros datos recopilados con fútbol y básquetbol respectivamente, que fueron los dos que se usaron. Podemos ver los ángulos en los que fueron tirados aproximadamente, las alturas máximas y los tiempos más aproximados que se tuvieron. En las imágenes siguientes que podemos ver, podemos observar nuestros cálculos y cómo tenemos nuestras velocidades cuando se realiza el tiro. Para la altura máxima alcanzada usamos la siguiente imagen, todo lo que nos dice la siguiente imagen, y cómo ambas se acercan mucho a los 3 metros. Después calculamos la altura a un cuarto del tiempo total del aire, o sea, un cuarto del todo el lanzamiento. Y observamos que este se acerca a los 2,40 m con el balón de básquetbol. Hacemos el mismo proceso con el de fútbol y vemos que este, al ser más liviano, sube un poco más y obtiene una mayor aceleración. También observamos que al pasar el mismo tiempo en el aire, sube un poco menos. Eso con el mismo tiempo es a un cuarto.
pero la diferencia que tenemos llega a ser muy poca. Luego, en esta siguiente tabla podemos observar, analizar la comparación entre ambos balones y podemos ver que tenemos datos muy similares, pero existe en este proceso, mejor dicho, en esta práctica, existe una cantidad muy grande de porcentaje de error, más que nada por la aplicación que se está usando para medir, ya que a veces no tiene una medición muy óptima, y entonces los resultados pueden llegar a variar mucho, aunque sean tíos muy parecidos. Y eh, bueno, la aceleración, bueno, un poco yo tengo yo hacer tiempo en el aire, o menos, para los medios. El porcentaje de error será exacto, si se reduce. Bueno, vamos al porcentaje de error. Bueno, para esto usamos un valor teórico, que, bueno, para calcular, mejor dicho, el porcentaje de error hay que usar el valor teórico menos el valor experimental que tenemos. Y esto se divide otra vez entre el valor teórico. Y después todo este proceso de restar y dividir se multiplica por 100, dándonos así el porcentaje exacto, no exacto, pero tal vez lo más cercano que podamos a cuánto error tenemos. Con esto pudiendo analizar si se realizaron bien los cálculos. Para concluir con esto, podríamos decir que aprendimos cómo funciona un tiro parabólico y cómo este puede ser calculado. Durante la práctica se puede analizar que el tiro parabólico sigue una trayectoria muy influenciada por la fuerza y ángulo en que es tirado, pero también puede llegar a ser muy afectado por condiciones externas, como por ejemplo la resistencia del aire, aunque esta llega a ser muy ignorada a veces. Y bueno, para la práctica 6 y final, se hizo sobre las leyes de Newton, en la cual nuestro objetivo era comprobar la primera y segunda ley de Newton, utilizando dos tipos diferentes de balones, para demostrar su relación en cuanto a fuerza, masa y aceleración. Bueno, el fundamento se resume en que se conoce principalmente como ley de inercia. Esto establece que un objetivo en reposo siempre se mantendrá así hasta que una fuerza externa actúe sobre dicho objeto. Y esto aplica también para un objeto en velocidad constante, ya que esto se considera en reposo igual, si está constante solamente. Bueno, los conceptos más importantes de esto es que la resistencia depende de la masa del objeto. A más pesado, mayor resistencia. Y bueno, los conceptos más importantes, materia que no está. Bueno, la inercia, que no es una fuerza, sino una propiedad de los objetos, y la materia, que nos muestra cómo los diferentes cuerpos responden a las acciones de fuerzas exteriores. Y bueno, por último y tercer punto de esto, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto, que es cero. Bueno, mejor dicho, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es cero. Luego, para crear, bueno, para realizar la práctica usamos materiales muy simples. Usamos dos pelotas de diferentes pesos, en este caso basket y foot otra vez, un cronómetro para medir el tiempo y una cinta métrica para las distancias. El procedimiento que seguimos es solo conseguir un lugar que estuviera lo más plano posible o que cumpliera unas condiciones certeras sobre fricción, que vaya, pues, que tuviéramos diferentes tipos de fricciones. Y retirar una pelota hacia la otra y medir la incertidumbre que tenemos. Y repetir este proceso un par de veces más para, para esto de medir la incertidumbre. Bueno, y en las siguientes imágenes podemos ver la evidencia de cómo se tomaron estos datos sobre la marcha, bueno, sobre la práctica, mejor dicho, y los terrenos que se usaron. Después de esto podemos ver las tablas donde podemos corroborar los intentos que se hicieron para medir la incertidumbre que tenemos y cómo la distancia siempre fue igual, pero los tiempos dependían de la fuerza con la que se golpeara, por lo cual podía tener una varianza un poco, podían tender a variar un poco. Esto fue repetido en 3 canchas con condiciones de terrenos diferentes. Después de los intentos pesamos las pelotas y determinamos aceleración y su fuerza gracias a esto, siendo así que la aceleración y fuerza llegan a tener grandes variantes dependiendo del tipo de cancha. Para eso usamos las formas vistas en esta imagen siguiente, donde determinamos con estas la aceleración y la fuerza. Bueno, para esto usamos los datos recopilados anteriormente en las tablas que vimos. Después de hacer esto, todos estos cálculos podemos determinar que dependiendo de la cancha, si es de paso natural tendrá un mayor efecto del fútbol, ya que al tener un menor peso acelera con mucha más fuerza. Bueno, acelera más pues con la misma fuerza, mejor dicho. En la cancha de paso sintético pasa un poco lo mismo. Y bueno, en la cancha de concreto se presenta una menor aceleración por la fricción que hay, pero sigue pasando lo mismo, que la pelota de fútbol sigue acelerando más que la de básquetbol. Pero bueno, con esto podemos analizar que la primera ley de Newton se está cumpliendo, ya que los balones se mantendrán en reposo hasta que se aplique una fuerza externa. Y un objeto en movimiento continuo es recorrido en línea recta y a velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esto cuando las pelotas chocan. Bueno, para la segunda ley, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa. Bueno, eso se refiere a la segunda ley de Newton. Bueno, en esta práctica aplicamos una fuerza constante sobre los balones de diferentes masas, siendo así que al tener menos masa el balón de fútbol, esto tiene una mayor aceleración, por lo cual se cumple la ley que dice que a menor masa, mayor aceleración. En conclusión, podemos decir que al realizar esta práctica se puede identificar los diferentes conceptos importantes y se aplicaban las fuerzas a los balones y debido a distintos tamaños, formas, pesos y las texturas incluso que tienen, los resultados que obtuvimos fueron variados. Y bueno, este fue mi video y gracias por ver.